Amados compañeros, vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para la tarde de hoy. Recuerden que estamos todavía tratando delitos contra el patrimonio. Hoy les hemos hecho llegar la última agenda, espero yo, de delitos contra el patrimonio. En ella tenemos previsto tratar en la sesión de hoy las apropiaciones indebidas. Luego tenemos los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial, delitos informáticos. Luego sería la usura, si no mal estoy. Y finalmente el delito de daños. Con esto, pues, estaríamos finalizando los delitos contra el patrimonio. Sin embargo, pues, dado que van a ver ustedes la gran cantidad de tipos penales que tenemos en los delitos contra los derechos de autor, delitos de informáticos y delitos contra la propiedad industrial, una cantidad realmente, diría yo, pues, muy amplia, muy exagerada de tipos penales. Vamos a hacer un análisis general de los elementos en cada uno de estos delitos y luego, pues, en la medida de lo posible, por lo menos darle una lectura rápida a la normativa que presenta el código penal. Pero con esto creo que estaríamos trabajando hoy de los delitos de apropiación y retención indebida y tal vez delitos contra el derecho de autor, tal vez los delitos informáticos. Nos quedarían 3 grupos de delitos para el próximo día y con eso estaríamos finalizando en la clase del día jueves lo relativo a delitos patrimoniales para entrar ya a otro tipo de delitos en la próxima sesión de clases, que sería presencial en la facultad. Bien, entonces ustedes ya tienen la agenda que diríamos que contemplan los últimos delitos contra el patrimonio. Recordamos que estábamos tratando algunos elementos característicos que son comunes a los más importantes delitos, tal es el caso de el hurto, el robo y las estafas. Y pues ahora vemos o vamos a ver lo relativo a la apropiación y retención indebida. Vale la pena decir que realmente los delitos que más impacto tienen en la sociedad nuestra y que son los que más constancia en la práctica forense se tiene, son los de hurto, robo, diferentes tipos de estafa. Las apropiaciones, retenciones indebidas, la verdad no es mucho, es mucho menos la incidencia que tiene. Y pues los delitos contra derechos de autor, propiedad industrial e informáticos son mucho menos todavía. Creo que habrá 1 o 2, tal vez de vez en cuando, pues en la práctica forense diaria de nuestro país. No es el caso, pues, del robo, del hurto, de la estafa, de la extorsión, del chantaje, que son, pues, los delitos que tienen más incidencia. Sin embargo, pues hemos estado tratando algunas características diferenciales de cada uno para que a ustedes les quede muy claro. Recuerden, cuando vimos el hurto, les dijimos que era el delito tipo, que se trataba de la sustracción subrepticia de una cosa mueble ajena.
o parcialmente ajena. Esa sustracción subrepticia, pues, quiere decir llevarse algo sin que se den cuenta. Eso es lo que en la doctrina se llama subrepticiamente, que es lo que pasa en el delito tipo, que es el hurto. No es lo mismo en el robo, que es el delito más grave. Y es el delito más grave no solo porque hay en él violencia anterior, simultánea y posterior a la aprehensión del sujeto activo, sino porque no solo se pone en juego el patrimonio, sino también la integridad física y, por qué no decirlo, la vida del sujeto pasivo. Por eso es que el robo es uno de los tipos penales más graves que existe, por la violencia anterior, simultánea o posterior que se da, en los cuales, pues, insisto, pues no solo se atenta contra el patrimonio, sino muchas veces contra la integridad física y la vida de las personas. En la estafa, tal y como lo estuvimos estudiando la última vez, tiene características pues diferentes. En la estafa, recuerden ustedes que se trata de hacer caer en error al sujeto pasivo, y se le trata de hacer caer en error precisamente por dos elementos que no existen en el delito de hurto ni en el delito de robo, que es el ardid y el engaño. El ardid y el engaño son elementos característicos de la estafa, y precisamente es a través de ellos, del ardido engaño, en que se hace caer en error al sujeto pasivo para que éste entregue parte de su patrimonio al sujeto activo. Son elementos, pues, diferenciales entre cada uno de estos delitos. Sin embargo, hay elementos que son comunes. Tal es el caso, por ejemplo, que en los tres delitos, hurto, robo y estafa, se trata de bienes muebles, aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. No se trata de bienes inmuebles, se trata de bienes muebles. Otro elemento que es común en los tres delitos es el subjetivo, es decir, el elemento interno, en que el Código Penal nuestro pues establece que debe haber una conducta dolosa, debe haber premeditación, debe haber voluntad y conciencia del sujeto activo de cometer estos delitos, debe haber mala fe, propósito deliberado. Lo que decíamos es que no se podemos hablar de estos delitos eh, por culpa, o sea, por imprudencia, negligencia o impericia. Esos son elementos, pues, característicos, pues, que se dan en los tres. Ahora que principiamos a ver la apropiación indebida, ¿cuál es la diferencia de la apropiación indebida en relación a estos tres delitos que hemos visto? En el hurto es una toma subrepticia. En el robo es una aprehensión violenta. En la estafa hay ardido engaño. Ahora, ¿qué pasa en la apropiación indebida? En la apropiación indebida se dice en la doctrina que lo que hay es un abuso de confianza. Abuso de confianza de parte del sujeto activo para cometer el delito. ¿Por qué? Porque en primer lugar también es importante advertir que en las apropiaciones indebidas se trata de bienes muebles, al igual que en los otros delitos. Se trata de bienes muebles. Y se dice que el sujeto pasivo
el sujeto pasivo del delito entrega el bien mueble al sujeto activo, entrega su dinero, sus efectos o su bien mueble, pero esta entrega, o sea, el sujeto activo lo recibe legal y legítimamente, pero tiene la obligación de devolverlo, tiene la obligación de devolver ese bien que ha recibido. Y el delito precisamente de apropiación indebida se consuma cuando el sujeto activo que ha recibido legal y legítimamente un bien mueble para devolverlo después, ya no lo devuelve. En el momento en que se niega a devolverlo, en el momento en que ya no lo devuelve, en ese momento se está consumando el delito. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un momento determinado una persona lleva su reloj al relojero? ¿Para qué? Para que lo arregle, porque está mala pulsera, por ejemplo, para que le componga la pulsera al reloj. Y el relojero le recibe el reloj y le dice, mire, en 3 días se lo tengo. Y es tanto. Muy bien, él se lo deja. Pasan los 3 días, 8, un mes y ya no entrega el reloj. ¿Frente a qué delito estamos? Ahí no podemos decir que el relojero le hurtó el reloj, no se lo hurtó. No podemos decir que el relojero le robó el reloj, porque tampoco se lo robó. No podemos decir que el relojero le estafó el reloj, tampoco hubo una estafa. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí lo que hubo fue un delito de apropiación y retención indebida de parte del relojero. ¿Por qué razón? El relojero, que en este caso sería el sujeto activo, él recibió legal y legítimamente el objeto mueble, el reloj en este caso, pero tenía la obligación de devolverlo, pero ya no lo hizo. Ahí se comete el delito. Lo mismo pasaría con un joyero, fuera una joya a la que una persona lleva pues una su joya con el objeto de que la limpien, por ejemplo, y le dicen, mire, en 2 o 3 días está lista para que se la lleve, pero luego él ya no la devuelve. Ahí es una retención, una apropiación y retención indebida. Eso es lo que quiero que ustedes adviertan las diferencias. Entonces, en la doctrina se dice que en la retención y apropiación indebida lo que hay es un total abuso de confianza de parte del sujeto activo para ya no pues devolver el objeto mueble que recibió legalmente, pero con la obligación de devolverlo. Veamos cómo lo describe el Código Penal de Guatemala. Nuestro código lo describe en el artículo 272 y dice apropiación y retención indebida. ¿Quién, o sea, sujeto activo cualquier persona, quien en perjuicio de otro, dice, se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble, cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. Ese tiene una pena mixta de prisión y multa. Solo hacemos el recuerdo nuevamente que hay un decreto de hace mucho tiempo, ya más de 20 años creo yo, que se emitió el Congreso de la República, en que las multas, tal y como están o estaban descritas de
desde el principio en el Código Penal, en decreto 1773, había que multiplicarlas por 5. O sea, pues porque obviamente ya las multas que el legislador había dejado en el año 73, ya para pues épocas posteriores ya eran demasiado pocas. Entonces, esto recuerdo que hay, para que ustedes siempre tengan en mente esto, un decreto que, en el que cuando se trata de un delito de multa, se multiplica por 5. Muy bien, pero lo que nos interesa, pues, en este momento, pues, es advertir lo que en realidad, desde el punto de vista legal, es una apropiación y retención indebida. Se trata entonces de apropiarse indebidamente de dinero, efectos o una cosa mueble que se ha recibido legalmente, con el objeto de depósito, de administrarla o de una comisión y que, o cualquier otra causa, dice, que tenga la obligación de devolverla y el sujeto ya no lo hace. El delito entonces es un delito eminentemente doloso que se consuma en el momento en que el sujeto activo se niega a devolver lo que recibió con la obligación de devolverlo. Ese es el artículo 272, apropiación y retención indebida. Luego tenemos el artículo 273, que se refiere a lo que el código denomina apropiación irregular. Y en esta apropiación irregular, el código plantea 3 supuestos. Dice así: comete el delito de apropiación irregular a quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca. Miren qué interesante esto. Quien encontrare dinero, dice, o encontrare dinero o bien otro bien mueble, que encontrare perdido y no le pertenezca. Aquí en la doctrina, cuando vemos la doctrina hace una importante análisis para diferenciar lo que es un mueble o un objeto, mejor dicho, un objeto perdido de lo que es un objeto abandonado. No es lo mismo. No es lo mismo. Un objeto abandonado es aquel que no tiene poseedor, pero tampoco tiene dueño. Está abandonado. Y un objeto perdido es el que no tiene poseedor, pero sí tiene dueño. Es decir, está perdido. Sí, si usted encuentra una joya, un reloj, usted sabe que está perdido, porque no tiene poseedor en ese momento, pero sí tiene un dueño. Entonces dice, quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y que no le pertenezca. O sea, eso es una apropiación irregular, el no, pues, devolver un objeto que ha encontrado perdido y no le pertenece al sujeto activo. B dice, quien habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, o tomare la cuota que según la ley corresponda al dueño del inmueble. Es decir, hay una ley especial que establece que cuando un sujeto, una persona encuentre un tesoro en un inmueble que no es de él, hay un porcentaje, pues, del tesoro encontrado para el dueño del inmueble. Pero si alguien que ha encontrado un tesoro lo toma en todo, dice, para él, es decir, aún
con la cuota que corresponde al dueño del inmueble, estaría cometiendo el delito de apropiación irregular. Y luego el tercer supuesto dice, quien tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. Esto es muy importante. Quien tomare cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito. Por error, ¿en qué momento? ¿Cómo podría darse? Bueno, alguien que no ha comprado un televisor, no lo ha comprado, pero un día tocan la puerta de su casa y dicen, mire, aquí le traemos el televisor que el señor compró el día de ayer. El señor, el sujeto, sabiendo que no compró, recibe el televisor. O sea, y se queda con él. Eso es un delito de apropiación irregular. ¿Por qué? Porque se trata de una cosa ajena que por error llegó a su casa, llegó a sus manos, pues. O bien dice por caso fortuito. Caso fortuito es puro accidente. O sea, si por error o por accidente llega una cosa mueble a sus manos, sabiendo que no es de él, que no es de su propiedad, y se queda con él, esto es un delito de apropiación irregular. Muy bien, este es el 273. Luego es importante, por lo menos, hacer referencia a esto. Había anteriormente un 273A, 273B, 273C, 273D, 273E, F, G. Todos estos fueron derogados. Fueron derogados por el artículo 16 del decreto 103 del año 96. De tal manera que hoy solo tenemos el 273, que es la apropiación irregular, que es la que hemos analizado. Y de ahí pasamos de una vez al 174. El 174 ya se refiere a otro grupo de delitos. Es el capítulo 7 del Código Penal, que se refiere a los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Y el 174 se refiere a la violación a derecho de autor y derechos conexos. Tal vez es importante también advertir, que este grupo de delitos denominados contra el derecho de autor sufrió una reforma contenida en el decreto 11 del 2006. Y escuchen lo que voy a decir. Esta reforma del 11 del 2006 incluyó 21 modalidades de estos delitos. Imagínense qué cantidad. 21 modalidades de este tipo de delitos de violación a derechos de autor y derechos conexos. Es una cantidad, pues, muy exagerada. Vamos a darle un análisis, bueno, por lo menos análisis tal vez no nos da tiempo, pero una lectura rápida para que ustedes vean los diferentes tipos penales que quedaron en cuanto a estos delitos. Y la verdad es que ese derecho de autor que tiene previsto y desarrollado el Código Penal tiene su origen en la propia Constitución de la República. Es decir, el artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Y dice, los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra,
o invento. Gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o su invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales, de conformidad con las leyes internas, leyes específicas y tratados internacionales. Eso es, digamos, el, el, el artículo 42 constitucional, que en todo caso es el que da origen a toda esta legislación. Y es más, habría que advertir también que el mismo Código Civil también tiene una regulación a este tipo de derechos, el 470 del Código Civil. El artículo 470 del Código Civil indica que el producto o el valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre esta materia. Esto lo dice el Código Civil. También hay una protección civil, pero desde el punto de vista penal, pues se hizo una reforma a través del decreto 11 del 2006 de la violación a derechos de autor y derechos conexos. Y les decía que se adicionaron 21, para ser exactos, 21 modalidad con una pena de, de mixta, de prisión de 1 a 6 años y una pena de multa de 150,000 a 750,000. Esto ya hecho a la, la, la aclaración que dijimos en cuanto a las multas. O sea, esto tiene prisión y multa. Podemos ver algunas de las modalidades, o por lo menos dar una lecturita rápida de todas. Van a ver que es una cantidad excesiva y que definitivamente lo que nosotros advertimos acá, que muchos de estas conductas que prevé el código en estas 21 modalidades podrían haber sido sancionadas administrativamente. Y en todo caso, pues tal vez haber utilizado una mejor técnica legislativa de señalar un delito general, genérico, un delito tipo, como lo hicieron con la estafa propia, por ejemplo, y luego tal vez prever 2 o 3 tipos que fueran a proteger pues la propiedad intelectual. Sin embargo, pues creemos que el hecho de haberse prácticamente excedido con 21 modalidades de este tipo de delitos, y vamos a leer rápidamente para que vean que tienen diferentes sentidos y diferentes maneras. Y la verdad es que no solo podrían ser esos, podrían ser muchos más. Pero en todo caso, lo que creemos que es importante, pues, desde el punto de vista de técnica legislativa, es el principio de mínima intervención desde el punto de vista penal. Sin embargo, pues así lo establece el código, y dentro de las diferentes modalidades está que comete el delito de violación a derechos de autor y derechos conexos. Dice en la literal A, la atribución falsa, se comete el delito con la atribución falsa de calidad de autor o titular de un derecho de autor, de artista, intérprete o ejecutor, de productor de fonograma o de un organismo de radiodifusión. Es decir, la calidad de autor, como vemos acá,
trata de ser aplicada pues a ciertas actividades con las que de alguna manera se va restringiendo el amplio concepto constitucional del artículo 42 que explicamos al principio. En la literal B dice que comete este delito la deformación, mutilación, modificación o cualquier atentado que cause perjuicio a la integridad de la obra o al honor y reputación del autor. La literal C dice, la reproducción de cualquier obra, de una interpretación o ejecución de un fonograma o de una emisión sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente. La literal D, la adaptación, arreglo o transformación de una obra protegida o parte de ella, sin autorización del autor o del titular del derecho. La literal E, la comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una obra protegida o de un fonograma sin la autorización del titular del derecho correspondiente. F, la distribución de reproducciones no autorizadas, totales o parciales, de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra, el préstamo o en cualquier otra forma. Literal G, la fijación, reproducción, comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística sin la autorización del artista, intérprete o ejecutante del titular del derecho. H, la fijación, reproducción o retransmisión de una emisión transmitida por satélite, radiodifusión o por hilo, cable, fibra óptica o cualquier otro procedimiento sin autorización del titular. Literal I, la comunicación al público de una emisión o transmisión efectuada en un lugar al que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión, o bien para efectos de consumir o adquirir productos o servicios, sin la autorización del titular del derecho correspondiente. J, la publicación de una obra protegida con el título cambiado o suprimido, con o sin la alteración de la misma. Literal K, la decodificación de señales transmitidas por satélite o cualquier otro medio de telecomunicación, portadoras de programas de cualquier tipo, sin la autorización del distribuidor legítimo. L, la realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el autor o el titular del respectivo derecho o del titular de un derecho conexo para evitar la no autorización o autorizada de todo tipo de obra, de fonograma, de una interpretación o ejecución artística o de una emisión protegida. M, la realización de cualquier acto que induzca, permita, facilite u oculte una infracción a cualquiera de los derechos exclusivos correspondientes a los autores, a los titulares de un derecho de autor, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión. Literal N, la supresión o alteración no autorizadas de cualquier información electrónica sobre la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos conexos. O la distribución, comercialización, promoción, importación, emisión
o comunicación al público sin autorización de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones fonográficas o emisiones, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión colectiva de cualquiera de esos derechos ha sido suprimida o alterado sin autorización. Literal P. El transporte, almacenamiento u ocultamiento de reproducciones o ejemplares en cualquier tipo de soporte material, de obras protegidas, de fonogramas, de interpretaciones o ejecuciones artísticas o de emisiones fabricadas sin el consentimiento del autor o el titular del derecho correspondiente. Literal Q. La recaudación de beneficios económicos por la utilización de obras, de interpretaciones artísticas o ejecuciones, de fonogramas o de emisiones de organismos de radiodifusión protegidos, o la realización de cualquier otras actividades propias de una sociedad de gestión colectiva sin estar facultado para tales efectos. Literal R. La divulgación de una obra inédita sin el consentimiento del autor o del titular del respectivo derecho. S. La traducción total o parcial de una obra sin la autorización del autor o titular del respectivo correspondiente. Literal T. La distribución no autorizada del original o reproducciones legítimas de una obra protegida o de un fonograma, ya sea por medio de la venta, el arrendamiento, el alquiler, el arrendamiento con opción a compra o el préstamo en cualquier forma. Y la literal U, la importación o exportación del original o de reproducciones de toda obra protegida con fines de explotación comercial en cualquier tipo de soporte de fonogramas sin la autorización del titular del derecho respectivo. Estas son las diferentes modalidades que llevó la, la reforma del decreto 11/2006 al artículo 274 y luego pues le asignó una pena de prisión, una pena mixta de prisión y multa también. Pero vean ustedes la gran cantidad de, de, de formas, de tipos penales que creemos pues técnicamente era pues totalmente innecesario cuando se podían haber creado pues 2 o 3 tipos que pudieran contener toda esta gama de procedimientos o más que procedimientos de actitudes o conductas de sujetos activos. Lo que sí es cierto es que todas ellas responden a ser también dolosas. Difícilmente, tal vez casuísticamente, podría en algún caso plantearse alguna situación culposa. Pero en términos generales, hablamos de que tiene que haber un propósito deliberado de parte del sujeto activo para realizar todo este tipo de conductas y poder concretar este tipo de delitos. Y ahora bien, vean ustedes, ese 274 que presenta 21 modalidades, de acuerdo a esta reforma que les he insistido, se crearon una serie de tipos penales. Increíblemente, se habló del 274A, 274B, 274C, 274D, 274E, 274F, 274G y 274H. Y todo esto referente a otro tipo de delitos.
a lo que podíamos denominar definitivamente delitos de tipo informático. Vean pues todas las modificaciones y adiciones que obviamente de manera exagerada ha tenido el Código Penal, que obviamente en un momento dado puede desubicar a los operadores de justicia. De tal manera que se ha dicho que lo más conveniente, lo más prudente es pues un nuevo código penal que pudiera pues contener las figuras delictivas más importantes y simplificar esta complejidad que actualmente tiene el código. Sin embargo, pues esto es lo que es la legislación penal y nosotros tenemos que no solo conocerla, analizarla y pues aplicarla en todo caso los operadores de justicia. Pero decía este 274 A, B, C, D, E, F, G, H se refiere a delitos informáticos. Es otro tipo de delitos. Vamos a analizarlos pues por tiempo muy rápido. El 274A se refiere a la destrucción de registros informáticos. Son delitos informáticos, les decía. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos. Si la acción contemplada en el párrafo anterior estuviera destinada a obstaculizar una investigación o procesamiento de carácter penal, el responsable será sancionado conforme al artículo 458 bis del Código Penal. O sea, esto se refiere al delito de obstaculización a la acción penal. Es decir, si la destrucción de registros pues, tiene por objeto obstaculizar una investigación o un procedimiento, eso pues constituiría el delito de obstrucción a la acción penal. Luego el 274B se refiere a la alteración de programas. La misma pena del artículo anterior se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Esto es cuando con propósito deliberado una persona inutilice o de cualquier forma altere o borre pues los programas que tienen las computadoras. El 274C se refiere a la reproducción de instrucciones o programas de computación. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2,500 quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. El 274D, que se refiere a registros prohibidos. Esos registros prohibidos es cuando personas crean, una persona pues con propósito deliberado de hacer daño, crea un banco de datos o un registro informático que puede afectar la intimidad de otra persona. Y dice así, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de personas. Es lo que se llama registros prohibidos. El 274D. Luego vamos al 274E, que se llama manipulación de información. Todos son informáticos, se dan cuenta. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos
o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. Luego tenemos el 274F, que se denomina uso de información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que sin autorización utilice u obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, banco de datos o archivos electrónicos. Luego tenemos el 274G, programas destructivos, dice. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Y finalmente está el 274H, que le denomina el código alteración maliciosa de número de origen. Y dice, quien mediante cualquier mecanismo altere el número proveniente de un operador extranjero de telefonía utilizado exclusivamente para tráfico internacional o alterare el número de identificación del usuario que origine una llamada telefónica, será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años. Si se dan cuenta, pues tenemos 8 modalidades del artículo 274, que fueron pues, adiciones que se hicieron, que se refieren exclusivamente a delitos de tipo informático. Y de la misma manera vamos a ver en la próxima clase los delitos de propiedad industrial. Ahí también se adicionaron 17 modos de cometer ese delito, pero pues los vamos a analizar o por lo menos a ver rápidamente en la próxima clase, donde tenemos además el delito de usura y el último delito contra el patrimonio, que es el delito de daños. Así es que les agradezco en todo lo que vale el valor de su atención. Muchísimas gracias y estamos para la próxima clase virtual, que es el próximo día jueves. Que la pasen bien, que estén muy bien, se cuidan. Gracias, Lick. Muy buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.